El calor de junio abrazaba las calles de Valencia, y el sonido de los tranvías se mezclaba con el murmullo constante de la ciudad. Alejandra, de 24 años, caminaba por la acera con una carpeta contra el pecho y un brillo incierto en los ojos. Era su primer día en la firma de arquitectura más reconocida del centro, y aunque intentaba parecer segura, por dentro todo temblaba. Desde niña soñaba con diseñar espacios que tuvieran alma. Ahora, por fin, podía demostrar lo que valía. Entró al edificio con paso firme, saludó a la recepcionista y fue dirigida al tercer piso. Al cruzar la puerta de vidrio, un ambiente moderno y luminoso la envolvió. Y con él, una mirada. ¿Eres Alejandra?, preguntó un hombre de rostro sereno y voz cálida. Sí, mucho gusto, respondió ella, algo tensa. Soy Luis, tu tutor de proyecto. Bienvenida al equipo. Luis tenía alrededor de 30 y tantos, llevaba camisa blanca con las mangas remangadas y una carpeta bajo el brazo. Sus gestos eran pausados, su tono amable. Pero había algo en sus ojos, cierta curiosidad, una chispa que parecía ir más allá del rol profesional. Durante las primeras semanas, Luis fue su apoyo constante. Le explicaba procesos, la acompañaba en las visitas técnicas, incluso le enseñó sus propios bocetos para inspirarla. A veces se detenía a observar cómo ella dibujaba, sin decir nada. Otras veces, dejaba pequeños comentarios escritos con tinta azul al margen de sus planos. Buena intuición. Esto tiene fuerza. Alejandra agradecía su atención, pero empezaba a notar que no era solo eso. Un día, al salir de la oficina, él le propuso tomar un café. Solo si no te molesta que hable de arquitectura todo el rato, bromeó Luis. Si no es arquitectura, probablemente no me interese, respondió ella con una sonrisa tímida. En la cafetería, la conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Hablaron de ciudades favoritas, de frustraciones laborales, de libros que los habían marcado. Luis le dijo que estaba casado, que tenía un hijo pequeño, pero que a veces sentía que la rutina le apagaba el alma. Contigo es diferente, le confesó mientras removía el café. Es como si pudiera volver a respirar. Alejandra no supo qué decir. No quería sentirse halagada. Pero lo estaba. Y eso le molestaba. Desde pequeña aprendió a mantenerse al margen, a no desear lo que no podía tener. Sin embargo, en la forma en que él la miraba, había algo difícil de ignorar. Con el paso de los días, algunos compañeros comenzaron a hacerle comentarios velados. Luis siempre se porta así con las nuevas, dijo Clara, la recepcionista, una tarde. Es encantador, pero no te ilusiones, advirtió otro colega. Ella se reía y negaba con la cabeza, pero las dudas empezaban a filtrarse como agua entre las grietas. ¿Y si tenía razón? ¿Y si no era especial para él, sino una más en su lista silenciosa de juegos emocionales? Una noche, ya en casa, encendió su móvil y lo encontró. Un mensaje de Luis. Hoy ha sido un día pesado. Si no fuera por ti, no sé cómo lo habría llevado. Se quedó mirando la pantalla largo rato. No respondió, pero al apagar el móvil, se sorprendió a sí misma deseando que al día siguiente, él volviera a escribirle. Los días se alargaban con el calor de julio, y en el estudio las jornadas se volvían cada vez más intensas. Alejandra trabajaba codo a codo con Luis en un concurso de diseño urbano para la costa de Castellón. El proyecto exigía atención constante, y eso significaba más tiempo juntos. Cafés rápidos, noches corrigiendo planos, bromas que se volvían más personales, más íntimas. Luis ya no disimulaba. Sus comentarios eran más directos, sus silencios más elocuentes. Si hubiéramos coincidido en otro momento, murmuró un día, mientras revisaban planos en la azotea del edificio. Ella fingió no haber oído. Pero el eco de esas palabras no la dejó en paz durante días. Luis hablaba cada vez más de su matrimonio. Decía que dormían en cuartos separados, que su esposa ya no lo entendía, que la relación estaba rota, pero que aún no era el momento de irse. Todo por el niño, por las apariencias. Siempre había un aún no, una promesa futura que flotaba en el aire. Alejandra quería ser fuerte. Le decía a sí misma que no era su problema, que no debía involucrarse.
Pero cada vez que lo veía reír con ella, cada vez que la defendía en las reuniones o que le hablaba como si fuera lo único real en su vida, algo dentro de ella se quebraba un poco más. Una tarde, después de una presentación tensa ante los directivos, salieron a caminar por el cauce del antiguo río Turia. Luis no dejaba de mirarla. «Tú me haces sentir algo que pensé que ya no existía». Alejandra no respondió. Tenía la garganta cerrada. Sabía que debía detener aquello, que era una pendiente peligrosa, pero no podía. Y eso le dolía más que todo. Por las noches lloraba en silencio, con la almohada apretada contra el rostro. Por la mañana, se maquillaba los ojos hinchados y llegaba al trabajo con la mejor de sus sonrisas. No se atrevía a contárselo a nadie. Ni a su mejor amiga de Salamanca, ni siquiera a su compañera de piso. Le daba vergüenza. Porque sabía que estaba cayendo. Sabía que, en el fondo, esperaba algo que no llegaría. Luis, mientras tanto, seguía jugando su juego. Se ofrecía a llevarla a casa si llovía, le dejaba post-its con dibujos graciosos, le preguntaba si comía bien, si dormía bien, si era feliz. Un viernes por la tarde, mientras revisaban un modelo en 3D, él se acercó para mostrarle un detalle en la pantalla. Sus manos rozaron las suyas, apenas un segundo, sin intención aparente. Pero ese segundo bastó. Alejandra no se apartó. Ni siquiera se movió. El silencio que siguió fue espeso, y cuando él volvió a hablar, lo hizo como si nada hubiera pasado. Pero para ella, algo había cambiado. Esa noche, en su habitación, tumbada en la oscuridad, repasó mentalmente cada gesto, cada palabra, cada mirada. No pudo dormir. Y por primera vez, se preguntó en voz alta: ¿qué estoy haciendo? El calor se fue volviendo más pesado. Agosto llegó con sus calles casi desiertas, terrazas llenas de turistas y una sensación extraña en el aire. En el estudio, el ritmo se desaceleró un poco, y con ello, Alejandra sintió que tenía más tiempo para pensar. Aunque, en realidad, pensar era lo último que quería. Luis le había dicho, en voz baja, una tarde en la sala de impresión: ya no puedo seguir así. He hablado con ella. Voy a pedir el divorcio. Alejandra lo miró sin parpadear. Quería creerle. Quería aferrarse a esa frase como a una tabla de salvación, como si fuera la prueba de que no estaba perdiendo el tiempo, de que no era la otra, sino simplemente la siguiente. Solo necesito un poco de tiempo para organizarlo todo, añadió él, como si supiera que el silencio de ella era miedo. Desde entonces, los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes, aunque siempre furtivos. A veces, Luis la esperaba al salir del trabajo y caminaban por las calles del Carmen como si fueran una pareja más, riéndose de tonterías, soñando proyectos de vida que solo existían en palabras. Alejandra intentaba convencerse de que estaba bien, que esto era temporal, que pronto no habría secretos ni excusas, que pronto podrían dejar de esconderse. Pero pronto nunca llegaba. Un viernes por la tarde, cuando iban a encontrarse para cenar, Luis le escribió a última hora: lo siento. Carmen tiene fiebre. Me quedo con el niño. Alejandra suspiró, se cambió la ropa que se había puesto especialmente para él, y pidió comida a domicilio. Otro día fue él quien canceló de nuevo. Esta vez porque el niño tenía pesadillas y no podía dejarlo solo. Las dudas empezaron a instalarse en su mente como una humedad silenciosa. No eran solo las cancelaciones. Era su forma de esquivar ciertas preguntas, su manera de evitar hablar del cuándo. Un domingo por la mañana, con los nervios desbordados, Alejandra pensó en terminar todo. Escribió un mensaje largo, honesto, valiente. Pero antes de enviarlo, él le llamó. «No sabes lo difícil que está siendo todo esto para mí», dijo, con voz rota. «Pero contigo siento que aún hay algo puro, algo que vale la pena». Y ella, como tantas veces antes, lo creyó. O al menos fingió creerlo. Los días pasaron. Ella ya no sonreía igual. En el trabajo, evitaba mirarlo directamente. Empezaba a sentirse atrapada en algo que no podía nombrar. No amor, no relación, no amistad. Una espera sin nombre. Una noche, tumbada en su cama, abrió Instagram. Buscaba distraerse.
Pero al deslizar el dedo por las historias, algo le congeló el pecho. Era una foto de Luis y su esposa, abrazados frente a un restaurante elegante. Sonreían. Estaban arreglados. Elegantes. Radiantes. El texto debajo decía: a por muchos años más juntos. Feliz aniversario, mi vida. Alejandra no lloró. Ni gritó. Solo se quedó ahí, con el móvil en la mano, sintiendo como todo su cuerpo se llenaba de un silencio seco, irrompible. Apagó la pantalla, se sentó en la cama y se quedó mirando la ventana. Y por primera vez, entendió que había estado sola todo el tiempo. Alejandra pasaba los días como si flotara en otra realidad. Llegaba al estudio, hacía lo justo y se marchaba sin mirar a nadie a los ojos. Su cuerpo estaba presente, pero su mente no. Todo se sentía hueco. Luis, en cambio, actuaba como si nada hubiera pasado. Le sonreía en las reuniones, hacía bromas, incluso la elogiaba frente al equipo. Esa doble cara la desgastaba más que cualquier rechazo. El golpe final llegó un martes cualquiera. Alejandra se había quedado más tarde de lo habitual para terminar unos ajustes en una maqueta. Estaba a punto de salir de la sala de impresión cuando escuchó voces en el pasillo. Se detuvo en seco. ¿Así que te gusta la arquitectura sostenible? La voz de Luis era inconfundible. También su tono, ligero, seductor, el mismo que había usado con ella meses atrás. Mucho, respondió una voz femenina, joven, nerviosa. Una nueva becaria. Alejandra no supo su nombre, pero tampoco le hizo falta. Entonces tendrás que enseñarme lo que sabes, rió Luis, con ese tono cómplice que antes la hacía temblar. Alejandra no sintió celos. No sintió rabia. Solo una náusea seca que le subió por el estómago y le dejó un sabor metálico en la boca. Todo se repetía. Todo era mentira. No había sido especial. No era ella. Era él. Al día siguiente, redactó una carta de renuncia breve, sin explicaciones. Recogió sus cosas temprano, antes de que llegaran los demás. Ni siquiera se despidió. Cambió su número de teléfono, eliminó su cuenta de Instagram, dejó de contestar mensajes. Durante los días siguientes, su móvil se llenó de notificaciones de un solo remitente: Luis. No me dejes así. Necesito explicarte. Tú no entiendes. Iba a hacerlo. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Alejandra leía en silencio. Al principio, con un nudo en el pecho. Después, con cansancio. Y finalmente, con vacío. Ninguna justificación. Solo la misma canción con un estribillo nuevo. Pasó toda una tarde mirando al techo y luego, en silencio, borró toda la conversación. Al principio fue extraño, vacío. Pero por primera vez en mucho tiempo, no dolía. Pasaron los meses como pasa el viento de otoño en Zaragoza, arrastrando hojas, levantando polvo y dejando espacio para lo nuevo. Alejandra vivía ahora en un piso pequeño en el barrio de la Magdalena, con ventanas antiguas y una luz dorada que llenaba las tardes. Trabajaba en un estudio familiar de restauración del patrimonio, rodeada de arquitectos que hablaban más de historia que de tendencias, y que creían que cada piedra tenía memoria. No hablaba del pasado. No era necesario. Su mirada ya no buscaba explicaciones en los gestos de los demás. No esperaba mensajes por la noche. No revisaba redes sociales. Su vida volvía a pertenecerle. Los días eran tranquilos, sin sobresaltos. Por primera vez, eso le parecía hermoso. No había una historia romántica, no había un nuevo él. Pero había algo mejor: espacio. Espacio para respirar, para pensar, para equivocarse sin miedo, para reconstruirse sin testigos. Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza cerca de la Plaza San Felipe, escuchó sin querer la conversación de dos mujeres sentadas detrás. ¿Te acuerdas de la chica que trabajaba con Luis?, dijo una. Sí, la morena. Me parecía que acabaría yéndose con él. A mí también, respondió la otra, riendo. Pero mírala ahora. Alejandra no se giró. Solo sonrió suavemente y pensó: yo también lo creía. Esa misma semana presentó el anteproyecto de una iniciativa que había ideado meses atrás:
la recuperación de un convento del siglo XVIII para convertirlo en centro cultural. Un proyecto con historia, con sentido. Como ella. Mientras caminaba por la calle Alfonso I, el viento levantó su cabello y ella cerró los ojos por un momento. Era fácil. Fácil respirar. Fácil ser ella misma. La libertad no es estar con alguien. La libertad es saber quién ya no te hace falta. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.